Bueno, ya estamos discutiendo, debatiendo antes de empezar con el debate, ¿no? Ustedes saben que se viene finalmente la consulta popular. 4 preguntas para la consulta popular. No solamente el tema de transporte, que fue tan conflictivo, tan salvaje hace algunos días aquí en Córdoba, sino que hay distintos temas que están siempre en el candelero, por los cuales la gente se queja y dijeron, bueno, colamos una consulta popular, aprovechamos la elección y esto ha generado revuelo. Presentamos la nota y después discutimos con Victoria Flores y con el concejal Cavallo. Con los 16 votos alineados detrás del deseo del intendente, el Consejo Deliberante avaló la consulta popular que quiere plantear a los vecinos el 13 de agosto, coincidiendo con la fecha de las PASO. De lo que se trata es el derecho que tienen los vecinos de Córdoba, que no se vea alterada lo que significa un servicio municipal diario, cotidiano, ¿no es cierto? Nosotros hemos vivido días, 48 horas y a veces más de ausencia total de los servicios municipales, de alguna manera maquillados como asambleas. Todos sabemos, no hay que usar eufemismo, todos sabemos lo que significa cada vez que se quiere poner orden con respecto al SUEM, lo que le implica a la ciudad, y me parece que es hora que también el vecino con su voz opine al respecto. Bueno, y se armó la discusión en el rancho de la Campicha con este tema. Se vienen las elecciones, las PASO son las primeras que van a venir en agosto y bueno, dicen, pero colamos algunas preguntas allí, consulta popular, va al Consejo Deliberante, en primera instancia no se logran 2/3 partes, después hay mayoría simple, con mayoría simple el oficialismo dice, va a haber consulta popular. Está en Cavallo y está Victoria Flores. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, a ver, 2 posturas distintas con respecto a la consulta. ¿Empieza la dama, le parece? Con todo gusto. Vamos a hacer elegante, Victoria, tu postura. Cuánta galantería, solo para después tener el broche final. A ver, lo que hay es que ser claros con esta consulta popular. Primero, la consulta popular como herramienta, como mecanismo de participación, es realmente válido cuando las preguntas apuntan a que realmente queremos la opinión de los vecinos. Cuando hay 4 preguntas que tienen una respuesta que es casi obvia y que además ya tiene normativa que lo rige, porque si bien podemos todos estar a favor de que cuando se haga una huelga o cuando UTA pare la ciudad, esto pueda de alguna forma ser manejado, lo que hay que entender y ser claro con el vecino, que aunque esta consulta mañana se apruebe y gane 100-0, no se va a poder aplicar hasta que la normativa de fondo no la solucione, porque, para muestra sobra un botón, ya el pliego exige la esencialidad, establece el mecanismo para poder hacer que el transporte funcione cuando hay una medida de fuerza. Sin embargo, desde el 2012 a la fecha, este intendente no ha podido poner en funcionamiento este plan de contingencia. Dirán que había que esperar la policía, tendrán 1000 excusas. Lo cierto es que la norma que él mismo sancionó, digo él mismo porque fue el oficialismo quien lo aprobó, tenía los mecanismos. Preguntarle a la gente si quiere la descentralización es un principio que está contenido en la Carta Orgánica desde que se sancionó y a la fecha, a mi entender, depende de la gestión. Si el intendente decide darle a cada CPC la operatividad de un camión de desagote, de cualquier trámite que tenga que ver con la operatividad de los barrios, porque es una ciudad realmente grande, es un problema de gestión, no de normativa. ¿Quién va a decir que no? Entonces, como oposición, intentando ser constructivo, pero no se nos dio el espacio porque Lucas es presidente de la Comisión de Legislación General, no me va a dejar mentir, cuando se iba a tratar el despacho final duró menos de 5 minutos con un apuro para ir rápido porque se ve que estaban todos muy cansados a las 12 del mediodía, muy cansados. No pudimos avanzar en la discusión de las preguntas, entonces no pudimos ni siquiera intentar modificar las preguntas o preguntarle por ahí al vecino que quizás no está tan de acuerdo con pagar una sobretasa, no está tan de acuerdo con vivir en una ciudad que es una cloaca a cielo abierto. Habían otras cuestiones que tienen que ver con la gestión de este intendente que quizás desde la buena fe de la oposición queríamos consultar, porque si el argumento es vamos a tomar en cuenta lo que dice el vecino para direccionar las políticas de Estado, y bueno, hay que preguntarle todo al vecino, no solo lo que queremos escuchar. Entonces, bien. Esto es como decir el caballo blanco de San Martín. ¿De qué color es? Es más o menos lo mismo. Caballo. No, yo entiendo que... Estaban muy cansados las 12, que dice que a las 12 cerraron el debate, 5 minutos de debate. No, es que no hicieron propuestas, Beto, nadie tenía nada para aportar. Que
nosotros llevamos nuestra propuesta de despacho. O sea que estaban, si nadie dice nada... Estaban en contra de la consulta, digamos, pero no había propuesta. Claro, proponemos votarla, digo, si nadie avanza en nada, lo cierto es que nadie propuso nada, ni debatió nada, ni dijo... Ahora, ella dijo recién algo, las preguntas parecen obvias. Mucha gente, te digo sinceramente, ¿no? En la radio, yo mismo lo dije el sábado pasado en este programa, me resultaban como muy obvias. Después se retocaron las preguntas, pero resultaban como muy obvias. O sea, yo no creo que haya mucha gente más allá de los 1.500 activistas del SOEN que digan, estamos en desacuerdo con... Pero es que está mal enfocarlo desde donde vos lo estás tomando, Beto. A ver, yo a Victoria la entiendo porque ella no ha gestionado nunca, la ciudad no sabe lo que es, entonces habla desde un terreno de la ignorancia absoluta. Digo, nosotros estamos planteando transformaciones históricas. Después se pueden interrumpir y contestar. Nosotros estamos planteando transformaciones históricas con esta consulta, que tienen que ver con la prestación de servicios públicos, la relación con quienes los prestan, que son los empleados municipales, y los gremios, los vecinos y el Estado municipal, en 4 materias que son claves y que son conflictivas: transparencia y acceso a la información pública, descentralización, transporte y asambleas. Todas que tienen que ver con la cuestión gremial. Hay normas, dice Victoria muy bien, y no se cumplen. Dice, ¿por qué vamos ahora si ya está eso puesto y no lo...? Justamente este es el problema. Nosotros necesitamos hacernos de legitimación de la voluntad popular, de respaldo político, bueno, pues para llevar adelante esas transformaciones, Beto, porque justamente en la ilegalidad no se puede resolver nada. Nosotros tenemos normas que pretenden resolver. Nosotros tenemos normas que pretenden resolver conflictos. El problema es que, planteado el conflicto, se violan esas normas. ¿Me entendés lo que te digo? A ver, el paro de UTA de 9 días. Herramienta, a ver, el paro de UTA de 9 días, sí. La autoridad competente lo declaró ilegal y esta gente no volvió a trabajar. Y es la primera vez en la historia que los echan. Es la primera vez que los echan. Antes no pasaba esto. Fíjate si no estamos... Se pasaron de rosca, evidentemente, bueno, este año, ¿no? Bueno, pero estamos tratando de sentar las bases para que nunca más los vecinos de Córdoba seamos rehenes de caprichos gremiales o de la patota gremial cuando no reclama legítimamente, porque estos tipos reclaman por derechos, todos de acuerdo con esto. A ver, pero también tienen deberes. Si escuchas en la radio o lo que venimos diciendo acá, todos estamos de acuerdo con que las asambleas son hartantes, la pobre gente que llega a hacer trámites lo tiene que Bueno, pero se siguen haciendo, el tema de los paros de transporte no avisados son hartantes. Se siguen haciendo, no se terminan, y no es un problema de esta gestión, es un problema de hace 30 años en la Municipalidad de Córdoba. A ver, si esto sigue pasando es porque hay una parte importante. Si no querés ponerle de la sociedad, ponele de esa relación contractual o relación social, que es el prestador del servicio. ¿Qué opina que tiene derecho a hacer eso? ¿En perjuicio del resto de los vecinos? Entonces, no alcanza capaz un intendente para pedir que el Congreso sancione, modifique la ley 25.877 y declare esencial el transporte. Capaz que no alcanzó el pronunciamiento del Consejo Deliberante. No alcanzó lo de la legislatura. Me parece que le va a importar 3 pepinos lo que opina el pueblo de Córdoba en una consulta popular, sinceramente, digamos. A ver, lo que hacen allí es defender intereses corporativos. Uno lo que no puede dejar de hacer es lo que tiene que hacer. Uno no. Yo no puedo no hacer nada pensando que el otro no va a hacer nada, entonces no hagamos nada. Digo, yo agoto todos los recursos. Esto es lo que está haciendo el intendente. Esto es lo que está haciendo el intendente. Pero además, esto no es un capricho de Mestre. Esto nace del seno del Consejo Económico Social, que fue la herramienta que se usó para resolver el conflicto del transporte y para poner en marcha el sistema de contingencia, que funcionó y funcionó bien, y actuaron todas las fuerzas de seguridad de la nación, de la provincia, la municipalidad, coordinadamente. Digo, esto no es que a Mestre se le ocurre. Digo, Mestre no le puso la fecha del conflicto. Vamos a respirar si podemos interrumpirnos. Bien, si me permite, la verdad es que entiendo que no pueda no defenderlo sin tener algún agravio, porque no hace falta haber estado en la gestión o estar en la gestión para darse cuenta de que no están gestionando. Entonces, me parece que es muy liviano la forma de descalificar, pero avanzando en el contenido también es muy cierto que cuando uno le eche la culpa siempre a UTA, siempre al gremio, acá vamos a pasar en blanco. Hace 6 años que este gobierno está gestionando en la municipalidad. La relación con el gremio no es nueva, ni para ellos, ni para nosotros que no gestionamos, ni para los vecinos. Lo que sí hay cierto es que se terminó este cogobierno del gremio con el intendente en momentos electorales, justamente en donde se plantea la publicidad de los datos. ¿Con cogobierno, digamos, del intendente? Si no han habido problemas gremiales, por supuesto. Con la intervención. Imagínate que tiene 4 denuncias penales, Daniele contra Mestre.
Hoy las tiene, Digo, porque ¿qué? son No, como momentos gobierno, electorales ¿Del gremio en el que SUEM o del gremio de la UTA? estamos hablando de SUEM Supongo que del y SUEM. de la UTA. Lo que Imagínate vos. intentaría es que con el Lo concejal desafío Caballo en la se calle un vereda. minuto. No, Lucas, no hay que mentirle a la gente. Lo que están haciendo Vos le es estás hoy confundiendo a la frenar. gente. No estamos confundiendo, es tan claro como el agua. 6 años en que el gremio no tomó medidas más fuertes. ¿Por qué? Porque venía un intendente a ponerle un cascabel al gato que nunca encontró. Hoy, en momentos electorales, en donde la interna de Cambiemos aflora, resulta que le ponemos un cascabel al gato. Y no contentos con esto, lanzamos una consulta popular con 4 preguntas obvias que no se pudo agregar, no es que no se quiso, no se pudo. El presidente de la contestaría bancada... la pregunta en caso que Pero se haga el claramente coso? sí, ¿sabes cuál es el problema? Sí. Que mañana todos vamos a ir a votar por el sí, va a ganar 100-0 y no se va a poder modificar. Entonces a la gente hay que decirle la verdad, vayan, voten por el sí. Esta Hay gestión otro tema no que me lo va a preocupa, que es solucionar. cómo Pesimista de la lo conclusión llevamos es a la eso. práctica. Porque primero supongo que habrá que pedir un permiso a la autoridad electoral federal, porque esto es una elección de medio término nacional, no es una elección municipal. O sea, para usar las mismas escuelas, con el mismo servicio, con los mismos fiscales y con toda la Lógicamente, historia. la ordenanza Sí, que que aprobamos autorizar hoy, primero la la ordenanza que aprobamos hoy prevé un convenio con la justicia federal para llevar adelante O sea, la que hay que elección pedirle todos juntos. participar de este convenio. Lógicamente que si la justicia federal no Puede te que diga que no, autoriza, puede claro. que diga que no. Estamos, bueno, a la buena nuestra, a hacerlo solo, porque además funciona una atracción de la elección superior sobre la inferior. Hay quienes dicen esto es una vivada del intendente porque intenta llevar agua para su molino, porque va a tener un Claramente. espaldarazo tremendo. Pero, porque- Claramente a ver, es así. Beto, el conflicto no le puso fecha mestre. El conflicto nace de UTA, nace de la intervención de UTA, de los delegados y la disconformidad con la paritaria nacional en el 21%. ¿Qué tiene que ver el intendente en eso? Y tiene que ver Ahora, con que el intendente delegados porque que hay están elecciones pidiendo que el no tiene que intendente hacer nada. atienda. No, El no intendente es porque así, hay elecciones Lucas. no tiene que hacer nada. No, no es O sea, así. yo lamento, justo es un periodo electoral, pero había que tomar medidas y había que tomar medidas fuertes. ¿Hasta cuándo vamos a seguir los vecinos de Córdoba siendo rehenes de estos tipos? Digo, que están enojados porque fueron despedidos. Algunos Para tendrían vos que no estar tienen que presos. ser reincorporados ninguno Pero de bajo ellos. ningún punto de Para vista. vos tendría que ser reincorporado Bajo uno de ningún ellos. punto de Yo vista. en eso es lo único que voy a coincidir. A ver, han habido medidas en la ilegalidad y no se puede permitir, porque dentro de la ley hay que tolerarlo todo. Fuera de la ley, absolutamente nada. Ahora, no hay que mezclar las cosas, porque acá nos hacemos eco de un problema gremial. Ahora, hay un sistema de transporte que prevé una normativa que tiene un poder consciente que se llama Mestre y que durante 6 años lo único que ha hecho es darle más concesiones a los empresarios y no al vecino. Entonces me encantaría preguntarle en esta liviandad de saber qué opinan los vecinos, si realmente los 12,55 que están pagando, cuando pagan rampas, cuando pagan paradas inteligentes, cuando pagan frecuencia, que no se las presta el servicio. Entonces, cuando hablamos solo de las consecuencias y no atacamos las causas, también no estamos siendo absolutamente sinceros con el vecino, porque hay problemas gremiales, por supuesto que los hay. ¿Quiénes los resuelven? Está mezclando la Los paja con el delegados trigo. con los gremios. Se pueden interrumpir Entonces, respetuosamente. No, digo, está No, mezclando la paja pero- con el trigo, digo, Y porque no, esto no, no el estamos origen del mezclando, conflicto no tiene claramente que ver que con la no. frecuencia ni con el precio del boleto. Pero, Lucas, Ellos se negar que el esfuerzan servicio de transporte no todo el funciona tiempo, es se negar esfuerzan en que decir el caballo el blanco es transporte es San Martín malo, Blanco. se esfuerzan en decir que el precio No, del yo boleto es objetivamente, caro. yo te digo lo que Bueno, recojo en la radio. En todo momento, No no, se estamos esfuerzan. discutiendo de Objetivamente esto. la gente Si dice vos que ha querés- mejorado un poco el si sistema vos de querés, transporte, que Beto, las unidades son más nuevas. Si vos querés, en otro Esto no programa significa que hablamos, sea el hablamos de hombre, ¿no? transporte. En otro programa hablamos exclusivamente de transporte. Si Claro, ahora no nos ¿por qué el, conviene, ahora hay que por qué el hablar de las boleto 4 cuesta 12? preguntas obvias. ¿Por qué el boleto cuesta 12,55? No, Tiene una Lucas, explicación. son todas ¿Cuántos consecuencias coches de tienen una rampa, causa cuántos latente. no? La frecuencia, todos los problemas, lo que solucionamos y cómo la consulta a los vecinos indica en una gran mayoría que el transporte ha mejorado en estos 5 años. Digo, lo podemos discutir, sobran ¿Cuáles son argumentos. los términos? A Ahora, ver, ahí estamos está- hablando ahí de está otra planteado el cosa debate, acá. la herramienta Estamos está en el hablando de Consejo otra cosa. Deliberante. Nosotros queremos transformar la relación gremios, prestación de servicios públicos, históricamente trabada en la ciudad de Córdoba, Una herramienta y ella quiere electoral discutir para el ver precio si del se puede boleto. arreglar. ¿Me entendés No. dónde está la diferencia? Ahora, el Por tema supuesto ¿Quién es que quiero oportunista? discutir Te hago una todo. pregunta. ¿Quién es El tema oportunista? de la descentralización, ¿quién lo mete, por ejemplo, ahí en la pregunta? Porque yo recuerdo Porque queremos la inauguración Quieren saber del si la primer gente quiere CPC. tener trámites rápidos. Ustedes son más jóvenes que yo. Yo recuerdo la inauguración del primer CPC en el primer gobierno de Martí. Sí, Y Centroamérica. Martí dijo, esto va a concluir cuando hagamos todos los CPC y descentralicemos. Sí. Hace 20 y pico de años. Sí, porque Gestión, se llama tenés no hay gestión del porque intendente. tenés un gremio La que descentralización. Que el traba, gremio no deja que los empleados vayan a los no deja CPC. descentralizar operativamente las áreas. Se dieron ¿cómo cuenta después de puede 6 ser que el años. gremio no te esto es permita una eso? Si querés mentira. avanzar en eso, asamblea, paro. Digo, es un gremio que siempre trató de cogobernar. Yo en esto
es verdad que lo que dice Gracias. Victoria de cogobierno, Gracias. lo que no están pudiendo es hacerlo con nosotros. Y ahí están las denuncias penales contra Mestre, las denuncias públicas, periodísticas, los enojos, el escrache, le publicaron el celular, lo panfletearon por toda la ciudad, le han hecho un favor además, porque ahora se comunica directamente con los vecinos, el intendente, una cosa fabulosa que le ha pasado. Digo, Lo podría haber hecho hace 6 años también comunicarse con el vecino. El problema... Digo, no hacía falta que Daniel le diera personalmente casualmente. con celular. Para eso es el intendente. Digo, lo que estamos resolviendo, ¿me entendés? Es esta situación que viene trabada históricamente porque hay gremios fuertes que ponen trabas fuertes y hay gobiernos que no los han sabido doblegar. Bueno, nosotros pues estamos decididos a avanzar en este sentido. Le guste a quien le guste. 30 Y si ella segundos quiere para cada discutir uno. el precio del boleto en el medio, lo discutimos también. Pero nosotros vamos a gobernar la ciudad y el gremio va a tener que entender que tiene derechos, pero también tiene deberes. Y si no los cumple a sus deberes, tiene consecuencias. 30 segundos, Bien. Vicky. Esto me da casi lástima porque estamos frente a una pobre víctima que es el intendente que hace 6 años gobierna esta ciudad y recién hoy se viene a dar cuenta que hay que manejar el gremio. Digo, a nosotros nos resulta realmente Había llamativo otras y prioridades. alarmante que se den en este marco, en estas circunstancias, porque si tuvieran buena voluntad y realmente hay que discutir las preguntas o queremos realmente saber lo que pasa con la opinión del vecino, también está la elección de octubre. ¿Por qué la premura y el apuro de que hoy se tenía que aprobar para que sea el 13 de agosto? Ojalá la Cámara pueda no hacer lugar a juntar porque son dos elecciones ¿Cuáles son distintas. los términos? Eso quería saber con respecto al tema de la Cámara, digamos. Hay una herramienta, que es una ordenanza, que dice habrá que firmar un convenio con la Cámara Nacional Electoral para poder llevar adelante este procedimiento. ¿Cuáles son los una términos? vez que se Porque promulgue la ordenanza, faltan 45 días para el paso, Una vez que ¿no? se promulgue la ordenanza, que eso va a pasar la semana que viene, el lunes, martes, se notifica al Juzgado Federal Electoral. Y ahí tendrá 48, Juzgado 72 Federal horas. número 1, se lo notifica el contenido de la ordenanza y el juzgado va a tener que emitir una resolución expidiéndose acerca de lo planteado en la ordenanza. ¿Los dos son abogados? Sí. Los dos son abogados. ¿Cuáles son los términos, digamos, en una Cámara Electoral, en este caso, ante un requerimiento, Todos los términos, teniendo en cuenta que hay términos, ¿no? Todos los términos electorales en la justicia federal son de 24 horas. 24 horas, yo Son no sabía. expeditivos, sí, Son tienen que súper hacerlo expeditivos. Bueno, o sea que la semana que viene sabremos si esto cuaja o no cuaja, si va a haber Sí, o no va a vamos a haber tener, finalmente vamos a consulta tener popular. novedades. Aunque Incluso haya. ver cuál sería la alternativa si la justicia decide que no es correcto. El voto en la hacerlo. consulta, esto es otra cosa que quede clara, en caso de que se firme el convenio y toda la historia, vos tenés un voto obligatorio, que es el de las PASO, es obligatorio. Las primarias abiertas, por más de que nadie juega el juego de la primaria, ¿no? Es la encuesta más cara del planeta. 2.600 millones de pesos para que los grandes partidos políticos no hagan internas ni hagan primarias. Simplemente una enorme encuesta realmente muy cara, pero es obligatoria. La otra no es obligatoria. O sea, yo puedo votar en la primaria y puedo no votar, hacer caso pueden omiso en la no consulta votar en la popular. consulta, sí, claro. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. gracias. A vos, Muchísimas gracias. Nos vamos con el resumen de noticias.